en la situación E, si el coeficiente de fricción estática es 0.300 y la masa del bloque es 1.0 kilogramos, determine la magnitud de la fuerza necesaria para mantener el bloque sin moverse. Bien, tenemos una fuerza F que está presionando el bloque contra la pared y vamos a calcular la fuerza mínima necesaria para que el bloque no se mueva, o qué valor de fuerza mínimo sería necesario. Así que comenzamos dibujando las fuerzas que actúan sobre el bloque. Tenemos la fuerza F, tenemos la fuerza normal, que vamos a llamar F sub n. Tenemos el peso, ¿verdad?, del bloque, W, y la fuerza de fricción entre el bloque y la pared, que es fricción estática. Los valores numéricos para el coeficiente de fricción estática es μs igual a 0.300 y la masa del bloque es 1.0 kilogramos. Bien, así que hacemos un diagrama de cuerpo libre para el bloque. Tiene masa M. Tenemos el peso hacia abajo, la fuerza F que actúa hacia la derecha, la fuerza normal que actúa hacia la izquierda y finalmente la fricción estática que va hacia arriba. Recordamos que si no hubiese fricción, el bloque se deslizaría hacia abajo y siempre la fricción se opone al deslizamiento, por lo tanto debe estar hacia arriba. Establecemos la convención de los signos, positivo hacia arriba y hacia la derecha. Y aplicamos la segunda ley de Newton. Comenzando con el eje horizontal, la suma de las fuerzas en X va a ser igual a M por AX, pero notemos que el bloque está en reposo, o sea que está en equilibrio estático, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Observando las fuerzas que actúan en la dirección horizontal, vemos que tenemos la fuerza F en la dirección positiva y la fuerza normal en la dirección negativa. Así que F menos fuerza normal, esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal tiene una magnitud igual a la fuerza F. Este es el primer resultado de la aplicación de la segunda ley de Newton. Procedemos ahora a aplicar la ley en la dirección vertical. Suma de fuerzas en Y es igual a M por AY. Notamos que la aceleración es 0 y por lo tanto tenemos que la fuerza de fricción estática menos el peso, esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, podemos concluir que la fricción estática tiene una magnitud igual al peso. Bien, así que ahora lo que tenemos que hacer es usar estos resultados para obtener la fuerza mínima. Debemos recordar que si estamos buscando la fuerza necesaria, el valor mínimo necesario, ese valor mínimo se consigue usando el hecho de que el objeto en ese momento, el objeto está a punto de moverse. No se ha movido, pero está en esa condición de movimiento inminente. Y para este caso, la fricción estática sería igual a la fricción estática máxima, la cual hemos llamado Fs max. Y para Fs max
tenemos la ecuación Fs max es igual a mu s por la fuerza normal. Bien, así que este resultado, que es el que me daría la fricción máxima, estática máxima, vamos a sustituirlo en esta ecuación y tenemos entonces que Fs máximo sería igual a W, por lo tanto mu s por la fuerza normal va a ser igual al peso del bloque. Note que de la ecuación de la izquierda, la fuerza normal y la fuerza F tienen el mismo valor, así que ahora podríamos sustituir F en la ecuación que acabamos de obtener. Por lo tanto, mu s por F va a ser igual a W. Esta F vamos a llamarla F sub 0, y la F sub 0 es el valor crítico de la fuerza. O sea, es un valor que para el cual, cuando F es igual a F0, la fricción estática alcanza su valor máximo. Así que la idea es calcular ese valor. Por lo tanto, de esta ecuación tenemos que F sub 0 va a ser igual a W sobre el coeficiente de fricción estática. Y esto es mg sobre mu s. Así que procedemos a la sustitución de los valores numéricos. F sub 0 va a ser 1.0 kilogramos por 9.80 metros sobre segundos al cuadrado, dividido entre el coeficiente de fricción estática, que es 0.300. Bien, así que determinamos que F0 es igual a 33 newtons. Bien, si queremos interpretar ahora el resultado, notemos que ese es el valor que hace que la fricción estática sea la máxima, o sea que es un valor crítico. Si F es mayor que este número, entonces eso implica que el objeto permanece en reposo. Y si F es menor que este número, el objeto se mueve, el objeto acelera. Así que se mueve y lo hará hacia abajo. El peso sería mayor que la fuerza normal, que la fuerza de fricción máxima que es posible. Así que ese valor crítico, ¿verdad? Tal vez el valor mínimo de fuerza sería 33 newton. Especialmente necesitaríamos un poquito más de eso para asegurarnos que el bloque permanezca en equilibrio estático, que no se mueva.